Bien, hermano, el Señor les bendiga. Un saludo para cada uno de ustedes. Un placer poder estar aquí en su presencia, poder, hermanos, comentar un poquito la palabra del Señor. Amén. Así que, hermanos, estamos un día más a la luz de las Escrituras, trabajando para servir al Señor de alguna manera. Hermanos, Dios nos ayude, Dios nos bendiga. Que el Señor sea con sus vidas un día de sol, un día de bendición, eh, y agradecemos profundamente por eso. Hermanos, estamos entonces en cuadrangulares.cl y también a través de Facebook, eh, radio.cuadrangulares. Así que, hermanos, si puede ayudarme a compartir, que podamos, ¿no es cierto?, eh, ayudar a que otros también aprendan un poquito la escritura de lo que yo pueda enseñar a cada uno de ustedes. Bien, hermanos, entonces ya partimos ya ahora ya al capítulo 6 de Timoteo. Estamos ya terminando el libro de Timoteo, que ha sido muy bueno, muy interesante. Y quisiéramos, ¿no es cierto?, que Dios este día sea de bendición para su pueblo. Gracias, Señor, por eso. Amén. Así que vemos, hermanos, capítulo 6. En la cultura de Pablo había una gran brecha social y legal que separaba a los amos de los esclavos, pero como cristianos, los amos y los esclavos llegaron a ser espiritualmente prácticamente iguales, ¿cierto? Hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y de hecho Pablo nunca habló en contra de la esclavitud, pero dio pautas para que los esclavos cristianos y los amos cristianos, ¿no es cierto?, no pudieran aprovecharse el uno del otro, ¿no? Por ser cristiano. Entonces, su consejo para la relación amo-esclavo puede ser aplicado también hoy día en esta época a la relación empleado-empleador, digamos, ¿no? Y, eh, y obviamente lo mismo sucede hoy día, que nosotros los empleados, como en aquel entonces, debían trabajar con ahínco porque todo dependía mucho del testimonio. Para ser cristiano en esa época había que tener un tremendo testimonio y en ese entonces había que mostrar respeto, ¿no es cierto?, por los empleadores. Y a su vez los empleadores debían ser justos, así que nuestro trabajo debía mostrar, luego el trabajo de ellos debía mostrar fidelidad más que nada y amor a Cristo. Ese era el asunto. Entonces, hermano Pablo le dijo a Timoteo que se apartara de aquellos que predicaban solo para hacer dinero, que también ahí empieza a ir un poquito más abajo de los versículos. Había mucha gente que lo único que quería era hacer dinero, y obviamente aquellos que se estaban desviando de la sana doctrina, de las sanas enseñanzas del Evangelio, y se involucraban, hermanos, en discusiones que causaban disensión en la iglesia. Así que el conocimiento de una persona acerca de detalles en materia teológica no debería convertirse en la base para enseñarse de otro o para hacer dinero. Así que Pablo le dice: mantente alejado de esas personas que solo quieren nada más que discutir, ¿no es cierto? Y esta afirmación es la clave para el crecimiento espiritual, hermanos, y para la satisfacción personal. Debemos honrar a Dios y centrar nuestros deseos en Él. Así que, hermanos, entonces vamos viendo el primer versículo que quiero observar primero acá, los primeros versículos, para detallar un poco. Decía, hermanos, que todos los que son esclavos bajo el yugo consideren que sus propios amos son dignos de todo respeto, ¿ya? Para que nadie tenga la oportunidad de hablar mal del nombre de Dios y de la enseñanza cristiana. Si tienen maestros que son creyentes, que no traten de aprovecharse de ellos porque son hermanos, sino que presten un servicio aún mejor, porque los que reclaman ese servicio son creyentes y amados. Esos son los dos primeros versículos. Entonces, vemos entonces, hermanos, que debajo de la superficie de este pasaje hay ciertos principios cristianos, hermanos, que son de bastante importancia en lo que es el trabajo cotidiano.
De hecho, el esclavo, hermano, el esclavo cristiano se encontraba en una situación particularmente difícil. Eh, si fuera el esclavo de un amo pagano, fácilmente podría dejar en claro que consideraba a su amo como destinado a la perdición, ya él mismo como el heredero de la salvación. Entonces, su cristianismo bien podría darle el sentimiento de superioridad al esclavo, una superioridad intolerante que crearía una situación imposible. Entonces, por otro lado, si su amo era cristiano, el esclavo se iba a ver tentado a aprovecharse, como decíamos, de la relación y comerciar con ella, y usándola entonces como excusa para producir un trabajo ineficaz, ¿ya? Y con la expectativa de escapar de todo castigo. Entonces podría pensar que el hecho de que tanto él como su maestro fueran cristianos le daría derecho a todo tipo de consideración especial. Y entonces aquí había un problema obvio. Y vamos a señalar dos situaciones generales. En aquellos primeros días la iglesia no emergió como la posible destructora de la esclavitud por medios violentos y repentinos, no. Y fue sabio hacerlo de esa manera. Había algo así como, acuérdense hermanos que había como alrededor de 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, no era poca cosa, y simplemente hermanos por su número siempre se consideró como enemigos potenciales, en este caso los esclavos. Entonces si alguna vez hubo una revuelta, fue reprimida, hermanos, con una fuerza despiadada, porque el Imperio Romano no podía permitir el lujo, ¿no es cierto?, de que los esclavos se levantaran en alguna revuelta, ¿no? Entonces, si un esclavo se escapaba, ¿te recuerda eso que lo enseñamos? Y lo atrapaban, habían dos cosas, o lo ejecutaban o lo marcaban en la frente, ¿no es cierto?, con la letra F, que en este caso era que era un fugitivo. Entonces, de hecho, existía una ley romana que establecía que si un amo era asesinado, fíjate, todos sus esclavos podían ser examinados bajo tortura. O sea, siempre estaba el tema de que el esclavo podía matar a su amo. Era como una especie de odio que había entre ellos, ¿no? Así que era delicada la situación allí. Ahora, que la iglesia hubiera animado a los esclavos a rebelarse contra su amo, habría sido fatal. Y simplemente habría causado una guerra civil prácticamente, asesinatos en masa y el descrédito absoluto y completo de la iglesia. Entonces lo que sucedió fue que con el paso de los siglos el cristianismo impregnó, ¿no es cierto?, tanto la civilización, ¿no es cierto?, que al final los esclavos fueron liberados voluntariamente y no por la fuerza. Y aquí logramos sacar una gran enseñanza. Eh, Esto es la prueba, hermano, de que ni los hombres, ni el mundo, ni la sociedad pueden reformar por la fuerza o por la legislación. Entonces, la reforma debe venir por la lenta penetración, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, en una situación particular, humana, digamos. Entonces, las cosas tienen que suceder en el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Y a veces queremos nosotros cambiar las cosas muy rápido, ¿no es cierto? Entonces, al final, el camino del Señor siempre ha sido lento, pero es seguro. Y el camino de la violencia siempre es derrota en el fondo, siempre trae derrota en sí mismo, ¿no? Así que, ahora, hay otra verdad adicional aquí, que la igualdad espiritual no borra las distinciones civiles. O sea, si somos iguales en la iglesia, bueno, afuera puede que él sea mi jefe o yo sea su jefe. Entonces eso no borra las distinciones civiles. Es un peligro continuo que un hombre considere inconscientemente su cristianismo, ¿no es cierto?, como una excusa para la negligencia y la ineficacia, digamos. ¿No es cierto? Debido a que él y su maestro son cristianos, es de esperar, hermanos, que lo traten con especial consideración. Entonces era muy, como te digo, era muy complicado ese tema en ese entonces. Así que, por ejemplo, a veces el amo era el líder de la iglesia y a veces el esclavo era el líder de la iglesia. Así que, hermanos,
Así que había que ubicarse en el lugar que corresponde. Así que el cristiano tiene entonces la misma obligación de someterse a la disciplina y ganarse la paga que cualquier otro hombre, ¿no? Entonces, cuál es entonces el deber del esclavo cristiano, tal como lo ven las epístolas pastorales? Obviamente es ser, si era esclavo, tenía que ser un buen esclavo. Si se convirtió a Cristo, tenía que ser un buen esclavo. ¿Ya? Ahora, y si no lo es, si en este caso es descuidado, es negligente, o es desobediente, o es insolente, simplemente lo que hacía era proporcionar municiones, en este caso al mundo, ¿no es cierto? Para criticar la iglesia. Claro, ese es el tema. Y ahí te das cuenta tú que el testimonio de cada uno de ellos era fundamental. El obrero cristiano debe elogiar su cristianismo siendo mejor obrero que otras personas. O sea, necesitamos ser mejores que cualquier otro, y no para la gloria nuestra, no para vanagloria humana, sino que lo hacemos para gloria del Señor, para mostrar que el Evangelio realmente cambia a la persona. Entonces, así que vamos entonces ya, hermanos, a los versículos siguientes, del 3 al 5. Dice, si alguien ofrece un tipo diferente de enseñanza y no se aplica a las palabras sanas, me refiero a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la enseñanza piadosa, se ha inflado de orgullo. Es un hombre sin entendimiento. Más bien tiene una enfermiza adicción a sutiles especulaciones y batallas de palabras que solo pueden ser una fuente de envidia, contienda, intercambios de insultos, malas sospechas, continuos altercados de hombres cuyas mentes son corruptas y que están desprovistas de la verdad, hombres cuya creencia es que la religión es un medio para obtener ganancia. Entonces, vemos, hermanos, que las circunstancias de la vida en el mundo antiguo le presentaron, fíjate, al falso maestro una oportunidad que no tardó en aprovechar. Por el lado cristiano, la iglesia estaba llena de profetas errantes, cuyo estilo de vida daba cierto prestigio, ¿cierto? El servicio cristiano también fue mucho más informal de lo que es ahora. Cualquiera que sintiera que tenía un mensaje era libre para darlo, ¿no es cierto? Y la puerta estaba abierta, por así decirlo, de par en par, ¿ya? Entonces, hermanos, para los hombres que querían propagar un falso mensaje y engañoso, estaba como por así decirlo, había chip libre en esa situación. Entonces, en el lado pagano había nombres llamados sofistas, que en este caso eran hombres sabios que se dedicaron, por así decirlo, a vender filosofía. En ese entonces, hermano, se vendía la filosofía. Tenían dos líneas, reclamaban una tarifa para poder enseñar. En esa época enseñaban, hermanos, a argumentar inteligentemente. Eran los hombres que con sus lenguas eran suaves y con sus mentes eran muy hábiles, ¿no es cierto?, para hacer incluso algo que fuera de lo peor, con sus palabras lo hacían como si sonara de lo mejor, hermanos. Entonces, habían convertido la filosofía en una forma de enriquecerse. Entonces su otra línea era dar demostraciones de hablar en público también. Esa era la otra cosa. Una cosa era enseñarle, enseñaban así cómo hacer las mejores estrategias ¿no es cierto?, para argumentar. Y la otra era demostraciones para hablar en público. A los griegos les gustaba mucho eso, hermano, de hablar en público. Les fascinaba la palabra hablada. En este caso, ¿no es cierto?, la lengua la usaban muy bien, amaban a los grandes oradores, y estos sofistas errantes iban de pueblo, en este caso de pueblo en pueblo, dándose sus demostraciones oratorias, y se dedicaron a la publicidad en una escala intensiva, e incluso llegaron a entregar, ellos invitaban así invitaciones personales de mano en mano, porque iba a hablar tal o cual persona, hermanos, ¿ya? De hecho, el más famoso de ellos se dice que atraía a miles de personas a sus conferencias. Entonces, en su día era como el equivalente a una estrella de rock o a una estrella del pop, en este caso moderno. De hecho, Filóstrato nos cuenta, hermanos, que Adriano, uno de los más famosos de ellos, tenía tal poder
que cuando apareció su mensajero con la noticia de que iba a hablar, incluso, ¿no es cierto?, el Senado, que eran famosos, el circo, que era famoso, se vaciaron y toda la población acudió en masa, ¿no es cierto?, al Ateneo para escucharlo. Sin embargo, tenía grandes fallas. Primero, sus discursos fueron bastante irreales. Ellos ofrecían unos cuentos medio raros. Incluso se ofrecían para hablar sobre cualquier tema, por remoto que fuera, por improbable que fuera. Cualquier miembro de la audiencia que les propusiera un tema, ellos lo hablaban. Y obviamente ellos esperaban el tipo de pregunta que argumentaran, ¿no es cierto? Lo adornaran de tal forma y quedaba, ¿no es cierto?, así como una especie de historia fantástica, ¿no es cierto? Como dijo, como eran muy irreales lo que ellos hablaban, pero su set también era, su set era de aplauso, a ellos les gustaba, ¿no es cierto?, el ser aplaudido, y de hecho la competencia entre ellos era un asunto, ¿no es cierto?, muy amargo, muy feroz. Eh, de hecho, Plutarco habla de un sofista, ¿ya? Llamado Níger, que llegó a un pueblo, hermanos de Galacia, donde residía un destacado orador. Inmediatamente se organizó una competencia. Antiguamente no eran de otro tipo las competencias. O sea, por lo menos en eso del habla era muy usado la competencia, que se armaban dos grandes oradores a competir, ¿ya? O perdían su reputación o ganaban su reputación. Entonces, eh, de hecho, uno de ellos, hermanos, sufría de una espina de pescado en la garganta y tenía dificultad para hablar, ¿ya? Pero en aras del prestigio tenía que continuar. Y fíjate que la inflamación comenzó poco después y al final terminó muriendo porque era su prestigio. Entonces, hermanos, de hecho, el Crisóstomo pinta un cuadro de un lugar público en Corinto con todos los diferentes tipos de competidores, a todo trapo, ¿no? Y es posible que escuches a muchos pobres infelices de sofistas gritando y abusando unos de otros, y a sus discípulos, como ellos los llaman, se peleaban entre ellos. Eran escritores de libros que leen eh, sus estúpidas composiciones, porque no eran otra cosa, y muchos poetas cantando sus poemas. Eran muy famosos en ese entonces. Eran como los animales domésticos de la sociedad, así le llaman algunos, ¿no? Y ellos se convirtieron en senadores, en gobernadores, embajadores. Y fíjate que cuando se murieron ellos, se les levantó monumentos con inscripciones muy interesantes, como las reinas de las ciudades al rey de la elocuencia. Cuando era fuera, él era elocuente. Los que eran muy elocuentes eran admirados. Los griegos estaban intoxicados con la palabra hablada. Entonces, entre ellos, si un hombre podía hablar, se hacía una fortuna, ganaba dinero de esa manera. Entonces fue en un contexto como este en que estaba la iglesia, hermano, creciendo. Y no es de extrañar que este tipo de maestros también se metieran a la iglesia. Entonces la iglesia le dio una nueva área en la que ellos ejercitaban sus dones y ganaban un prestigio, ¿no? Y también ganaban dinero. Entonces, ahí estaban metidos también, por eso que Pablo les dice, ¿no es cierto? Le dice, tenía que tener cuidado, ¿no? Y vamos a ver ahora las características del falso maestro. Y aquí, en este pasaje, se establecen las características de los maestros. Su primera característica era la presunción. O sea, la intención de ellos no era mostrar a Cristo, era mostrarse a sí mismo. Y de hecho todavía hay muchos predicadores en esta época que están más interesados y preocupados por ganar seguidores para sí mismos que para Jesucristo, más presionados por sus propios puntos de vista que por llevar a los hombres a la palabra de Dios. Entonces el gran maestro no ofrece, hermanos, a los hombres su propia vida luminosa, sino que ofrece la luz de la verdad y de la palabra del Señor, ¿sí? Ahora, una segunda cosa era su preocupación por pues son las especulaciones. Tenían una cantidad de especulaciones tremenda.
Ya, y hay una especie, hermanos, de cristianismo que se preocupa más por la discusión que por la vida. Entonces, no sé si usted ha visto últimamente, si usted mira a Facebook y ve algunos enfrentamientos que un montón de cristianos se meten en ese tipo de cosas y discuten por un montón de cosas que no tienen sentido. Acuérdense que el cristianismo es vida, hermano, no es si yo gano una discusión o no, ¿ya? Entonces, ser miembro de un círculo de discusión o de un grupo de estudio bíblico y pasar horas seguramente hablando sobre doctrina, no necesariamente me hace cristiano, ¿no? Así que un escritor habla y dice acerca el intelectualismo, dice, en lugar de quitarnos los zapatos de los pies, porque el lugar donde nos encontramos es Tierra Santa, estamos tomando bonitas fotografías de la zarza ardiente desde diferentes ángulos, estamos charlando sobre las teorías de la expiación, el lugar de arrodillarnos ante las llagas de Cristo. Y como dijo Lutero, aquel que simplemente estudia los mandamientos de Dios no se conmueve mucho, pero el que escucha la orden de Dios, ¿no es cierto? ¿Cómo puede dejar de ser aterrorizado por una majestad tan grande? Así que, hermanos, como dijo Melanchthon, dijo, conocer a Cristo no es especular sobre el modo de su encarnación. Si no nos interesa, hermanos, los detalles, a nosotros lo que nos interesa, hermanos, conocer su salvación y conocer sus beneficios. Entonces la argumentación sutil y las declaraciones simplistas, teológicas, ¿no es cierto?, no hacen a un cristiano. Este tipo de cosas bien pueden ser nada más que una forma de escapar en el fondo del desafío de una vida cristiana, porque vivir una vida cristiana impecable es un verdadero desafío, usted lo sabe, ¿no? Y otra cosa que tenía el falso maestro era que era muy perturbador, era perturbador de la paz. Es porque es instintivamente competitivo. Entonces cuando usted se encuentra con alguien que quiere puro ganarle a usted en una discusión, tenga cuidado, ¿no? Porque cualquiera que difiere de él, cualquiera que le lleva la contraria, por así decirlo, ¿ya? Lo único, ligerito se molesta, se enoja, lanza insultos a la oposición teológica de su oponente, incluso su carácter, ¿no es cierto? Así que incluso se observa en el acento de su voz cierta amargura y no amor. Hermano, nunca han aprendido a decir la verdad con amor. Entonces aquí la fuente de su amargura es la exaltación de sí mismo, porque él quiere exaltarse a sí mismo. Su tendencia es considerar cualquier diferencia o crítica ya como un insulto personal. Ese es el gran problema de algunos falsos maestros, ¿no? Ahora, una última cosa es que comercializa con la religión, pues siempre está tratando de ganar plata a través de lo que él hace, ¿no? Entonces considera su enseñanza y la predicación no como una vocación, sino como una carrera. Y de hecho hay una cosa que es muy cierta. No hay lugar para los arribistas en el ministerio de ninguna iglesia. De hecho, las epístolas pastorales tienen muy claro que el trabajador es digno de su salario, pero el motivo de su trabajo debe ser el servicio público y no la ganancia privada. Su pasión no es conseguir, su pasión es gastar y ser gastado en el servicio de Cristo por sus semejantes. ¿Okay? Entonces, hermanos, vemos que aquí ya pasamos al versículo 6 al 8. Dice, y en verdad, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. No trajimos nada al mundo y está bastante claro que tampoco podemos sacar nada de él. Pero si tenemos comida y refugio, estaremos contentos con ello. ¿Ya? Esto es muy lindo, ¿no? Porque la palabra aquí que se usa para contentamiento, esta fue una de las grandes consignas de los filósofos estoicos. Querían decir que era un estado de ánimo que era completamente independiente de todas las cosas externas, no importa cómo estuviera la situación de la vida de la persona. ¿Ya? Obviamente eso decían ellos que llevaba el secreto de la felicidad en sí mismo.
Entonces el contentamiento nunca proviene de la posesión de cosas externas, ¿ya? El contentamiento proviene de una actitud interior hacia la vida, ¿ya? De hecho, eh, un rey dijo, hermanos, lo siguiente: mi corona no está en mi corazón. Alguien le preguntó, ¿y dónde está? ¿Usted es un rey? Sí, yo soy un rey. ¿Y dónde está su corona? Mi corona está en mi corazón, no en mi cabeza, no adornado con diamantes y piedras preciosas, ni para ser visto. Mi corona se llama contentamiento. Una corona es la que rara vez disfrutan los reyes. Así que eso yo creo que uno tiene que aprender a disfrutar el contentamiento. Tener contentamiento no importa la situación. De hecho, había mucho, muchos filósofos griegos que se habían apoderado del extremo correcto del asunto. Y Epicuro dijo de sí mismo: para quien poco no es suficiente, nada es suficiente. ¿Ok? Entonces los grandes hombres siempre se han contentado con poco. Si te recuerda cuando dice Pablo, ¿no es cierto?, que he tenido mucho, he tenido poco. Él se contenta con toda la situación a la cual le rodea. Y uno de los dichos de los rabinos judíos decía, ¿quién es rico? El que está contento con su suerte, decían ellos. ¿Ya? Eh, y decía, no es que el cristiano abogue por la pobreza, no es eso. No hay ninguna virtud especial en ser pobre o en tener una lucha constante para llegar a fin de mes, ¿ya? Pero aboga por dos cosas. Mire, primero aboga por la comprensión, ¿ya? Por la comprensión, hermanos, de que nunca está en el poder de las cosas traer felicidad. Nunca, hermanos, el hecho de que tengamos más nos hará más felices o más realizados, ¿no? De hecho, Simpson dice lo siguiente: muchos millonarios, después de ahogar su alma con polvo de oro, han muerto en melancolía. Miren lo que dice, ¿no? Entonces, la felicidad siempre proviene de las relaciones personales. Hermano, miren qué lindo. Yo creo que lo más grande, lo más grandioso son dos cosas: la relación que tenemos con Cristo y la relación que tenemos con la gente, con los hermanos, con las personas, con nuestra familia. La felicidad siempre proviene de las relaciones personales, decía este hombre. Todas las cosas del mundo no harán feliz a un hombre si no conoce ni la amistad ni el amor. Amén. El cristiano sabe que el secreto de la felicidad no está en las cosas, sino en las personas. Amén. Así que, hermanos, de hecho aboga por la concentración en las cosas que son permanentes. ¿Ya? No trajimos nada al mundo y no podemos sacar nada de él. De hecho, los sabios de todos los tiempos y creencias lo han sabido. ¿Ya? Séneca decía, por ejemplo, sacar nada más del mundo de lo que trajiste. El poeta de la antología griega le decía, desnudo pisé la tierra y desnudo iré bajo la tierra. Y así muchos de ellos tenían este pensamiento. Así que, hermanos, cuando hablamos de contentamiento, cuando uno no vive con la comezón de tener más, y la vida de uno no está dominada por hacer compras o adquirir cosas materiales, podemos tener el tipo de contentamiento en Dios y en su voluntad en nuestras vidas. Así que, hermanos, esta de hecho es muy complicado en la vida cristiana. Es muy fácil encontrar razones, más bien excusas, ¿no es cierto?, de que estos pecados de materialismo y de codicia no aplican a nosotros, ¿no? Pero siempre que pensamos que obtener algo material o que obtener más de algo va a solucionar ciertas cosas en nuestra vida, carecemos de este contentamiento. Cada vez que nos entristezcamos profundamente, hermanos, por una pérdida material, entonces carecemos de este contentamiento. Y siempre que obtengamos un placer excesivo al comprar o obtener alguna cosa material,
carecemos de este contentamiento. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay la gran cantidad de agradecimientos, un 80% es por materialismo. Ahora, solo dos cosas un hombre puede llevarle a Dios. Él puede y debe tomarse a sí mismo, ¿cierto? Y por lo tanto su gran tarea es construir un yo, ¿ya? Pero un yo que pueda llevar sin vergüenza a Dios. Y puede y debe asumir esta relación con Dios en la que ha entrado en los días de su vida, ¿cierto? Y la segunda cosa, lo supremo que un hombre puede llevar consigo es la absoluta convicción de que va a aquel que es el amigo y el amante de su alma, en este caso mi Señor. ¿Ok? Entonces el contentamiento llega cuando escapamos de la servidumbre de las cosas. ¿Ok? Ya no estamos gobernados por las cosas. Entonces cuando encontramos nuestra riqueza en el amor y en la comunión de los hombres, y cuando nos damos cuenta de que nuestra posesión más preciosa es nuestra amistad con el Señor, que fue hecha posible a través de Jesucristo, entonces hemos aprendido. Y después sigue, hermano, en los versículos del 9 al 10, dice, y los que desean enriquecerse caen en la tentación y la trampa, y en muchos deseos insensatos y dañinos por las cosas prohibidas, deseos que hunden a los hombres en un mar de ruina y pérdida total en el tiempo y en la eternidad, porque el amor al dinero es una raíz de las que brotan todos los males, y algunos en su intento por alcanzarlo se han descarriado tristemente y se han paralizado con muchos dolores. ¿Saben, hermano? Esto es un problema también, ¿ah? Y también es uno de los dichos bastante mal citados de la Biblia. La Escritura nos dice, hermano, que el dinero es la raíz de todos los males. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esta es una verdad, hermano, de que los grandes pensadores clásicos eran tan conscientes como los maestros cristianos. ¿Ya? El amor al dinero, dijo Demócrito, dijo, es la metrópoli de todos los malos, de todos los males. Séneca, que era otro, ¿no es cierto?, habla del deseo de lo que no nos pertenece, del que brota todo mal de la mente, el amor al dinero. Dijo otro escritor, es la madre de todos los males. Filón también habló del amor al dinero y dijo que es el punto de partida de las mayores transgresiones de la ley. Entonces el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero su amor puede conducir al mal. Ese es el problema. El amor puede conducir al mal, el amor al dinero. ¿Ya? De hecho, con él el hombre puede servir egoístamente sus propios deseos, pero también con el dinero puede, ¿no es cierto?, responder a una necesidad de algún hermano, de algún vecino. Con él puede facilitar el camino de la maldad, pero también puede facilitar a alguna persona que salga de una situación grave, ¿no es cierto? Así que el dinero en sí mismo no es un mal, está claro eso, pero es una gran responsabilidad. Es poderoso para el bien y es poderoso para el mal. Entonces, ¿cuáles son entonces los peligros esenciales que tiene esto del amor al dinero? Primero, el deseo al dinero tiende a ser una sed insaciable, ¿ya? Dice que esto de la riqueza insaciable es como el agua del mar. Lejos de saciar la sed, el hombre intensifica mucho más la sed, ¿ya? Cuando tiene más quiere. Segundo, el deseo de riqueza se basa en una ilusión, o sea, se basa en el deseo de seguridad, ¿ya? Pero la riqueza no puede comprar seguridad, no puede comprar salud, no puede comprar amor verdadero, no puede preservar del dolor o de la muerte, no puede. Así que la seguridad que se basa en las cosas materiales está condenada al fracaso. Otro detalle, hermanos, que el deseo de dinero tiende a volver al hombre egoísta. Si está impulsado por el deseo de riqueza, no es nada para el que alguien tenga que perder para poder ganar. O sea, el deseo de riqueza
fija los pensamientos de un hombre en sí mismo, ¿ya? Y los demás se convierten o en medios o en obstáculos en el camino de su propio enriquecimiento. Amén. Así que, hermanos, aunque el deseo de riqueza se basa en el deseo de seguridad, no termina en nada más que ansiedad. Y otra cosita que podemos decir con el amor al dinero, puede llevar fácilmente a un hombre a formas equivocadas de obtenerlo y por lo tanto al final al dolor y al remordimiento, ¿no es cierto? Entonces eso es cierto, incluso físicamente puede que impulse, ¿no es cierto?, su cuerpo de tal manera que su pasión por conseguir lo que hace termina arruinando la salud. Así que es posible, hermano, que descubra demasiado tarde el daño que su deseo ha hecho a los demás, ¿ya? Y se sienta abrumado también por el remordimiento. Así que procura ser independiente, hermanos. Procura ser independiente de eso, ¿no? Y proveer para el futuro, claro. Proveemos para el futuro. Creo que es un deber cristiano, ¿ya? Pero hacer del amor al dinero la fuerza motriz de la vida, hermanos, no puede ser otra cosa que el más peligroso de los pecados. ¿Ok? Así que, hermanos, damos gracias a Dios porque más de algo hemos aprendido hoy día, ¿no es cierto? Habían bastantes cositas interesantes aquí y sobre todo, hermanos, a estar contento, hermanos. Si tienes una camita donde acostarte, yo a veces cuando me ducho le digo, Señor, gracias por esta agua que puede limpiar mi cuerpo. Gracias por esta cama, Señor, porque puedo descansar. Gracias por los alimentos, por la esposa. Y yo miro alrededor, ¿no es cierto? Y empiezo a contentarme con cada una de las cositas que puedo tener. Y yo le digo, Señor, no me des más, con lo que tengo es suficiente. Doy gracias a Dios por ello. Amén. Así que gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, porque nos motivas, nos invitas, Señor, a ser gente agradecida con lo que hemos podido obtener, con lo que hemos podido realizar. Amén. Hermanos, me despido entonces de Facebook, que el Señor bendiga sus vidas, que Dios dé fortaleza, que Dios les dé ánimo, que Dios dé mucha bendición, y especialmente a los que están sufriendo, a los que están padeciendo, a los que están pasando mal la situación. Hermanos, estamos en cada oración que nos solicitan, ahí estamos clamando al Señor para que Dios ayude en esta situación tan grave que nuestro país y el mundo entero se encuentra, hermanos. Hoy día más que nunca tenemos que estar atentos a las necesidades de las personas. Amén. Un abrazo y bendiciones. Dios bendiga a Facebook, ¿no?